Vamos a calcular estos dos límites, ambos son de la indeterminación 1 elevado a infinito. Vamos a recordar que existe una fórmula para resolver estos límites y vamos a explicar esa fórmula. La fórmula dice que si x tiende a un valor c y entonces tenemos una función f de x que cuando x tiende a c tiende a 1 y una función g de x que cuando x tiende a c tiende a infinito, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x elevado a g de x, esto es igual a e elevado al límite cuando x tiende a c del producto del exponente g de x por la función f de x menos 1. Podemos aprender esta fórmula de memoria o bien podemos deducirla paso a paso como vamos a hacer y como llevamos haciendo en estos ejercicios con esta indeterminación. Recordamos por otra parte que los límites que nos llevan al número e son o bien límites de la forma x tendiendo a infinito de 1 más 1 partido por x elevado a x, esto es el número e, haciendo un cambio de variable y llamando 1 partido por x igual a t, entonces cuando x tiende a infinito t tiende a 0 y es equivalente al límite cuando t tiende a 0 de 1 más t elevado a 1 partido por t. Y en general, si tenemos una variable que tiende a un número c y tenemos la expresión 1 más una función f que tiende a 0 cuando u tienda a c, de 1 más f elevado a 1 partido por f, esto va a ser el número e. Bien, vamos a aplicar en estos dos límites la deducción de esta fórmula. En el primero tenemos límite cuando x tiende a 1 de 1 más logaritmo neperiano de x elevado a 1 partido por x menos 1. Cuando x tiende a 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, por lo tanto esta base es 1, tiende a 1, y el exponente 1 partido por 1 menos 1 tiende a infinito. Y aquí entonces vamos a buscar esta expresión. Tenemos la función f, que en este caso es logaritmo neperiano, ya tenemos 1 más la función, por lo tanto vamos a expresar el límite cuando x tiende a 1 de 1 más logaritmo neperiano de x y necesitamos como exponente 1 partido por logaritmo neperiano de x. Como hemos dividido por logaritmo neperiano de x, multiplicamos por logaritmo neperiano de x. Y tenemos aquí el exponente 1 partido por x menos 1. De manera que aquí ya podemos escribir que esto es el límite cuando x tiende a 1 de 1 más logaritmo neperiano de x elevado a 1 partido por logaritmo neperiano de x, todo ello elevado a el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x partido por x menos 1. Como decimos, esto es el número e, por lo tanto tenemos e elevado al límite cuando x tiende a 1 de logaritmo neperiano de x partido por x menos 1. Si nos damos cuenta, esta expresión no es más que el exponente g de x, que es 1 partido por x menos 1,
por la función f de x menos 1, es decir, 1 más logaritmo neperiano menos 1, y nos queda logaritmo neperiano de x. Bien, ahora este límite nos da la indeterminación 0 partido por 0. Límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x partido por x menos 1 es 0 partido por 0. Si conocemos ya la regla del L'Hopital y sabemos derivar, podemos aplicar el criterio del L'Hopital y entonces este límite será igual a el límite del cociente de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Derivada del logaritmo neperiano de x, 1 partido por x. Derivada de x menos 1, 1. Por lo tanto, cuando x tiende a 1, este límite es 1. Y nos quedaría que el límite que nos piden es e elevado a 1, por lo tanto es el número e. Si no conocemos la regla del L'Hopital, vamos a calcular este límite de esta forma. Tenemos límite cuando x tiende a 1 y vamos a expresar el denominador 1 partido por x menos 1 que multiplica el logaritmo neperiano de x. Por propiedades de los logaritmos, un coeficiente que multiplica el logaritmo puede pasar como exponente del argumento. Por lo tanto, tenemos logaritmo neperiano de x elevado a 1 partido por x menos 1. Bien, cuando x tiende a 1, el logaritmo es una función continua en los números positivos, por lo tanto podemos expresar este límite del logaritmo como el logaritmo del límite, cuando x tiende a 1, de la potencia x elevado a 1 partido por x menos 1. Y observamos que este límite ahora es otra vez de la forma o de la indeterminación 1 elevado a infinito. Por lo tanto, volvemos a aplicar estos criterios de buscar el número e dentro del límite. Y tendremos entonces que escribir 1 más una función x menos 1, es decir, límite cuando x tiende a 1 de 1 más x menos 1 elevado a x menos 1. Observamos entonces que aquí tenemos 1 elevado a infinito y además esta función x menos 1 que tiende a 0 cuando x tiende a 1 es la misma del denominador de esta función. Es decir, si hiciéramos el cambio de variable x menos 1 igual a t, cuando x tiende a 1, t tendería a 0. Y x sería t más 1. Por lo tanto, tendríamos el logaritmo neperiano del límite cuando t tiende a 0 de 1 más x menos 1, que es t, elevado a 1 partido por t, que es el número e. Por lo tanto, tendremos el logaritmo neperiano de e como límite, y esto es 1, que es lo mismo que obteníamos aquí. Bien, el segundo es el límite cuando x tiende a 0 de la función e elevado a x más x elevado a 1 partido por x. Efectivamente, cuando x tiende a 0, e elevado a x tiende a 1, por lo tanto tenemos 1 más 0, 1, elevado a 1 partido por 0, indeterminación 1 elevado a infinito. Podemos aplicar la fórmula directamente y decir que este límite, una vez comprobado que es de la indeterminación 1 elevado a infinito, es igual a e elevado al límite cuando x tiende a 0 del exponente 1 partido por x por la función menos 1.
la función de la base, e elevado a x más x menos 1, y resolver este límite. O podemos llegar a él simplemente realizando todo el proceso que estamos haciendo en estos ejercicios. Tenemos en este caso, como x tiende a 0, esta expresión. Nuestra función ahora es una función t que tiende a 0. Por lo tanto, vamos a escribir límite cuando x tiende a 0 de 1 más, y e elevado a x más x le restamos 1. Y esto está elevado a 1 partido por x. Esta es nuestra función f que tiende a 0 cuando x tiende a 0. Y necesitamos que esté como denominador en el exponente. Por lo tanto, escribimos límite cuando x tiende a 0 de 1 más e elevado a x más x menos 1 elevado a 1 partido por e elevado a x más x menos 1, y como hemos dividido el exponente por esta expresión, multiplicamos por la expresión. Y luego tenemos x en el denominador del exponente inicial. Esto es ya entonces el número e, el límite de esta expresión. Por lo tanto, tenemos e elevado al límite cuando x tiende a 0 de lo que hemos dicho aquí, e elevado a x más x menos 1 partido por x. Es decir, el exponente que es 1 partido por x por la función menos 1. Bien, aquí igualmente podemos resolver o bien por L'Hopital, si conocemos ya derivación y la regla de L'Hopital. Como es una indeterminación 0 partido por 0, derivamos el numerador y tendremos que la derivada es e elevado a x más 1. Derivamos el denominador y esto es 1. Por lo tanto, cuando x tiende a 0, e elevado a 0 tiende a 1, o es 1, por lo tanto aquí tenemos 2 partido por 1. Y este límite es e elevado a 2, e al cuadrado. Si no conocemos todavía derivación, podemos calcular este límite, e elevado a x más x menos 1, separando la fracción en suma de dos fracciones, límite cuando x tiende a 0, de e elevado a x menos 1 partido por x más x partido por x. Este límite ya lo hemos estudiado. E elevado a x menos 1 y x son infinitésimos equivalentes cuando x tiende a 0. Por lo tanto, ese límite es 1 y x partido por x, 1, el límite es 2. Por lo tanto, tenemos dos formas de solucionarlo. Para resolver este límite, remito al vídeo que tenemos. Hay dos vídeos sobre infinitésimos equivalentes. Ahí deducimos, sin utilizar la regla de L'Hopital, como el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión es igual a 1.